del Consejo Ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, que se ha manifestado en múltiples comunicados y mensajes sobre lo que está pasando, y han calificado esto como acciones criminales, que es lo que son. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. ¿Qué tal, Pati? Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, asustada, ¿para qué te voy a mentir? No se me ocurre pasar por el centro, no se me ocurre ir a zonas convulsionadas, que para los periodistas siempre es un problema, Rodrigo, porque no estamos pudiendo hacer nuestro trabajo. Soy, como muchos de los periodistas que conoces y que conocemos, personas que sí, nos sentamos acá, pero que nos gusta ir a ver lo que está pasando, para poder después hacer un relato desde el lugar, independientemente de que uno transmita o no, para ir a mirar, ¿no es cierto?, para ver qué pasa. Bueno, no podemos y estamos... unos más expuestos que otros, amenazados a que un grupo de violentos quiera emprenderla contra edificios y personas, hay que decirlo. ¿Qué medidas se están tomando? ¿Qué respuesta del gobierno hay en este momento, Rodrigo? Y si se tienen identificados a los grupos, que no son tantos, porque son grupos acotados de personas que van por la ciudad haciendo este tipo de destrozos. Sí, bueno, efectivamente, primero, Patricia, lo que tenemos que hacer es condenar este tipo de actos vandálicos. Reconocemos, como dijimos en nuestro comunicado, nosotros, que hay un derecho legítimo a la protesta, un derecho humano, siempre y cuando sea pacífico, por supuesto. Cuando esto termina en ataques a periodistas, asesinatos, violaciones a la propiedad privada y demás, tiene que ser condenado porque es un crimen. Así es. ¿Qué está haciendo el gobierno? Nosotros no hemos visto, la verdad, ningún tipo de protección de parte de la policía a periodistas o medios de comunicación. De hecho, la policía ha matado gente en estas protestas. Entonces, digamos, si no respetan, si no protegen a un ciudadano que está protestando en la calle de manera pacífica, ¿qué esperamos que hagan con un periodista, verdad? Lo que ha pasado anoche con CTC en Cusco es tremendamente terrible. Un medio de comunicación que ha sido incendiado por vándalos, por desadaptados, por malos peruanos. Lo mismo ha pasado, por supuesto, en Lima, con Panamericana, con América, y ha pasado también en otras regiones del país. La fiereza o la brutalidad con la que se ha hecho en Cusco sí lo ha puesto como un ejemplo de hasta dónde se puede llegar, y probablemente se pueda llegar incluso más lejos, Rodrigo, si es que se lo permiten, ¿no? Claro, se puede llegar más lejos. Nosotros hemos dicho varias veces en el Consejo de la Prensa Peruana, esto va a acabar con la muerte de un periodista algún día. Y no me refiero a hoy, me refiero desde hace tiempo, lo que estamos diciendo. El presidente Castillo el expresidente golpista Castillo fue nefasto en crear parte de este ecosistema contra periodistas y medios de comunicación, que lo que hacen es transmitir la información. Es cierto que hay medios de comunicación que hacen un muy buen trabajo, periodistas que hacen un trabajo terrible, que llaman a que le metan balazos en la cabeza a la gente que protesta. Eso para nosotros no es periodismo. Pero eso no puede significar... No solo no es periodismo, sino que el Consejo de la Prensa, así como otras organizaciones de asociación de las prensas, han señalado en su momento, así no. Es decir, no hay una complicidad de parte de la otra prensa diciendo, no, así no. Lo que pasa es que las formas como eso se controla no son apedradas, ¿no es cierto? Exacto. Nosotros hemos deslindado con ese tipo de bravuconadas comunicacionales, porque no lo puedo llamar periodismo. Lo mismo con otros periodistas, entre comillas periodistas, que han insultado o mentado la madre a quienes votaron por Pedro Castillo. Eso no es un uso legítimo o correcto, en todo caso, de la libertad de expresión. Pero eso no puede significar, Patricia, que se ponga en la misma bolsa a todos los periodistas y a todos los medios de comunicación. Hay unas imágenes de Josefina Taussend también lamentables. Terrible la agresión contra Josefina Taussend. Me expresé acá, me he expresado también en mis redes sociales. Es una agresión gratuita y muy cobarde, además, ante una mujer que está sola, ¿no? A la que agreden físicamente, le jalan el pelo hasta el suelo de una manera que a mí me dejó realmente impresionada, porque yo no me podía imaginar el terror de la periodista en ese momento, sola, en medio de una turba que la ataca sabe Dios por qué, ¿no? Sí, y no solamente eso, Patricia, además, Josefina es una periodista que, bueno, puede a uno gustarle o no gustarle lo que hace como trabajo periodístico, pero es una periodista correcta. Así es. Y no es una periodista que viene a insultar a la gente, no es una periodista que viene a agredir a los demás. Entonces, yo sí creo que las personas que ayer hemos hablado de Exitosa también atacado, no es que vayan contra periodistas que son
digamos, que hacen un mal trabajo, van contra cualquiera. Que por cierto, tampoco deberían apedrear ni pegarle a nadie ¿no? Para nada. Si a uno no le gusta el trabajo que hace un periodista terminado, bueno, pues no lo ve. No lo ve, no le pega. o hay canales de protesta y de reclamo institucionales, digamos, ¿no? Incluso pararse a gritar frente a la casa de un periodista si quieres. Hasta ahí la protesta es válida. No le puedes pegar, pues, ¿no? Ni destruir su casa. De acuerdo. Ahora, nosotros lo que queremos hacer a través de la señal nativa, Patricia, y agradecemos además que sean asociados ustedes, el Consejo de la Prensa Peruana, queremos hacer un llamado, por favor, a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior, a la Presidenta Dina Boluarte, para que protejan no solamente a las personas que protestan en la calle, pacíficamente digo, ¿no?, sino también a los medios de comunicación. Porque lo que tiene que hacer un Estado es respetar el trabajo y ayudar a los medios de comunicación en situaciones como estas para que puedan informar a la ciudadanía. Además, ¿cómo se va a enterar la presidenta Boluarte de las cosas que suceden si la prensa es atacada y la prensa es limitada? Bueno, le pregunté el otro día al primer ángulo cuál era la situación de Andahuaylas y me contestó que no tenía tiempo para ver televisión. Ya con eso te digo todo, ¿no? O sea, la verdad que creo que hay no solo un desprecio por el trabajo que los periodistas serios hacemos, sino además una pésima lectura de la realidad y del sentido de urgencia. Mira, Rodrigo, independientemente de que nosotros no somos más importantes que el resto de la población, cumplimos una labor complicada, pero independientemente de lo que hagamos, somos un grupo de riesgo en este momento. Los periodistas son un grupo de riesgo y un Estado tiene la obligación de proteger a aquellos que son un grupo de riesgo, ¿no? Totalmente. Nosotros, como periodistas, a nivel regional, a nivel internacional, siempre hemos sido un grupo que ha sido protegido por las fuerzas del orden en guerras, en protestas y demás. Los periodistas viajan con fuerzas armadas a las guerras y son protegidos por ello. En el caso del Perú parece como que estuviéramos totalmente abandonados. Y no estamos pidiendo acá ningún tipo de privilegio, no esperamos pues que tengamos una escolta ni nada por el estilo. Pero sí por lo menos que primero las balas de goma de los policías no le caigan a los periodistas ni a nadie más. Y que no pasen las cosas que estamos viendo. Es más, si hemos visto que han atacado Exitosa, CTC, que han atacado Panamericana y América, debería haber pues un despliegue en los medios de comunicación, ¿cierto? Proteger el trabajo de los periodistas, porque nuevamente, si es que no se protege el trabajo de los periodistas, ¿quiénes van a informar de las cosas que pasan en el país? Además, también queremos... A ver, Rodrigo, no es tan difícil identificar una turba que se mueve por Lima. Eso es lo que yo no entiendo. Estas personas no caen en paracaídas del cielo, se están moviendo, avanzan por la ciudad. Un trabajo mínimo de inteligencia y de coordinación podría retenerlos. Es más, ya hasta por estrategia los pones a la policía frente al canal o frente al medio de comunicación para esperar que lleguen y tomarlos presos, que es lo que necesitas hacer. Mientras no haya personas presas por el vandalismo, ninguno de los interesados en tirar piedras va a dejar de hacerlo. Total, si no les pasa nada. Sí, totalmente de acuerdo. Ya hay informaciones que han salido de medios de comunicación acerca de que Payecote ya ha identificado que hay ciertos elementos infiltrados. Entonces, si se puede identificar eso, ¿por qué no se puede identificar hacia dónde están yendo? Así es. O, digamos, ya sabemos su modus operandi y, digamos, acá estamos llegados al abandono. Quiero deslindar, Patricia, también de aquellas personas que simplemente gritan terrorismo por todos lados. Reconocemos nosotros que hay un derecho legítimo a la protesta. La gente tiene derecho a decir que hay adelanto de elecciones, nos guste o no. Pero no es lo mismo eso que protestar de manera violenta, incendiar autos, incendiar comisarías, incendiar medios de comunicación. Pero cuidado también con estar gritando por todos lados terrorismo, porque ya sabemos lo que pasa después. Y yo invocaría... Hay que ser un poco más responsable. Porque los medios de comunicación son bocinas de un montón de cosas, ¿no es cierto? Y hay que tener mucha responsabilidad sobre lo que se pone y no se pone al aire. Pero también hay que tener mucha responsabilidad sobre lo que cada ciudadano hace con sus redes sociales. Yo creo que en este momento empezar a gritar desde las redes sociales, terruco, la prensa es un asco, no ayuda. Si alguien que esté en su casa quiere que las cosas se calmen, que no contribuya, no es momento. En las próximas 72 horas, si quieres, insúltame. Ahora no es momento, ¿no? Sí, bueno, ya sabemos, Patricia, cómo son las redes sociales, ¿no? Son un asco, sacan lo peor de las personas y lamentablemente las mismas empresas de redes sociales no hacen ningún trabajo para poderlo evitar. Esto se acabaría si finalmente se eliminara el anonimato dentro de las redes sociales. Que pongas tu cara, tu apellido y tu nombre, se acabarían esas cosas seguramente. Pero lamentablemente tenemos que consistir con este sistema perverso de comunicación
Y bueno, tenemos que pues simplemente ser un poco más responsables. Y los mismos ciudadanos, tener capacidad de agencia, y cuando vemos este tipo de porquerías en las redes sociales, no hacerles caso, no contribuir con eso. Y ojo, también a la ciudadanía, que no le gusta un canal, o un periódico, o una radio, la solución para ustedes no es tirarles piedras, sino no sintonizarlos. Incluso, ¿cierto? Que es una cosa que ha sido efectiva, es haz una campaña en redes sociales para que la gente no lo vea y para que los auspiciadores no lo auspicien. Ya está. Con eso haces mucho más que tirando piedras, ¿no? Bueno, es un ejemplo que pasa en Estados Unidos, ¿no? La izquierda progresista ha logrado que se drene la publicidad de varios medios de comunicación porque no coincide con puntos de vista. Tampoco quisiera que esta situación llegue al Perú, sin duda, ¿no? Porque ese activismo económico también es pernicioso. Pero lo prefiero a la pedrada, lo prefiero 100 veces a la pedrada, ¿no? Bueno, si tenemos que elegir entre uno y otro, seguramente vamos a elegir el primero. Porque por último no es ilegal, ¿no? Nos puede parecer un chantaje, sí, pero no es ilegal, ¿no? Pero insisto con esto, Patricia, quienes nos estén viendo, que sean parte de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior, que protejan el trabajo de los periodistas, que protejan a todos en realidad, si es posible, y que protejan a los periodistas que están en la calle. Los periodistas no son enemigos de la policía, están informando sencillamente. Pero, por ejemplo, a ver, sabemos cuáles son los posibles blancos de ataque: paraderos, centrales de transporte, aeropuerto, canales de televisión. Se pone, pues, de manera estratégica la policía, que yo estoy impresionada. Yo no veo policías en la calle. No veo, no hay. Haz de cuenta que no estuviéramos en una época complicada, ¿no? No pido que estén todos, que la ciudad esté sitiada, pero que uno vea que hay presencia policial que pueda reprimir cualquier acto vandálico, porque además se le suma la delincuencia común. ¿Qué esperamos para que mañana saquen un centro comercial? Porque, bueno, aprovechamos el laberinto y nos llevamos 3 televisores, ¿no? Claro, esto es un caldo de cultivo, ¿no? Esto es un caldo de cultivo para muchos grupos de personas que dicen, bueno, pues acá impera pues la ley de la selva, ¿no? Hacemos lo que nos da la gana, le pegamos a quien queremos, robamos a quien queremos. Ahora sí, no se salva ni siquiera una planta lechera, ¿no? O sea, digamos, ¿a quién van a pegarle pues? A una señora en su botica, ¿no? Sí, a eso se va a llegar. Ahora, una pregunta, porque creo que es un momento también para reflexionar brevemente, ¿no es cierto?, el trabajo que estamos haciendo los periodistas. Hay 2 cosas a las que a mí me sorprenden enormemente. Primero, bueno, gente que no tiene ningún sentido de la responsabilidad y que lo único que hace es seguir incendiando la pradera. Aquí quería dejar en claro que ante la pregunta ante el comentario absolutamente desproporcionado del periodista, o el señor, porque no es periodista, él mismo dice que no es, Philip Butters, pidiendo que les metan bala a la población, nadie ha rescatado la respuesta del policía, que es impecable, cuando le dice: nosotros respetamos la vida y no le vamos a meter bala a nadie. Mira, me vale madre la pregunta, lo sé de la manera más procaz posible. Me quedo con la respuesta del policía, ¿no? Sí, sin duda la respuesta de ese policía fue ejemplar. ¿No? Nosotros simplemente tenemos que proteger a la ciudadanía. Y de manera más muy elegante lo dijo, ¿no? Porque pudo haberle puesto de tú a tú con Butters, ¿no? Así es, le dio una lección, ¿no? Le dio una lección. Sí, y le dio una lección, digamos, de cuál es el trabajo verdadero de la policía, no andar repartiendo balas como si fueran pica-pica. Y sí creo, Rodrigo, que tener en cuenta, por ejemplo, el ataque entre periodistas, yo no lo entiendo. Periodistas que por cualquier cosa denigran, desprestigian, mienten sobre la actividad de otros periodistas porque sí, ¿no? Porque, no sé, les parece que esa debe ser una manera de captar audiencia. Eso también acumula un caldo de cultivo de gente que después se cree con derecho a tirarte una piedra, ¿no? Bueno, claro, o sea, intoxica el discurso público, ¿no? Así es. Entonces, digamos, a ver, yo tenemos todos amigos periodistas que piensan distintos, que trabajan en canales distintos, en medios distintos. Me parece excelente. Pero atacarse unos a otros, digamos, no contribuye a nada, ¿cierto? Así es. Y ahí digamos, menciono, los medios que están asociados al Consejo de la Prensa Peruana están sujetos a un tribunal de ética. Ustedes también. Ante cualquier tipo de digamos, problema ético o, digamos, cobertura poco ética periodística, la ciudadanía tiene la capacidad de ir al Tribunal de Ética a través de tribunaldeética.org y poner un caso de manera gratuita, totalmente digital, contra un medio de comunicación asociado al Consejo de la Prensa Peruana
Y ese medio luego puede tener que, o uno, rectificarse, o publicar una resolución reconociendo el problema ético, ¿cierto? Es una manera de autorregular. De acuerdo. Yo quiero rescatar este tema, Patricia. Willax Televisión se acercó el año pasado al Consejo de la Prensa Peruana para integrar el Tribunal de Ética. Lo aceptamos. Estuvo en el Tribunal de Ética durante unos meses y en enero de este año decidió renunciar, ¿cierto? La cantidad de críticas y de casos que llegaban contra Willax era tremendo. Es decir, incluso llegamos a pensar cómo hacemos para que tengamos manos para poder recibir todos los casos contra Willax y decidieron renunciar. La renuncia de Willax al Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana es un reflejo de que es un grupo de comunicación que no intenta autorregularse. Y allí lo vemos en las declaraciones de Philip Butter o las de Augusto Troller, ¿cierto? No es periodismo. De acuerdo, y sin embargo, desde acá defenderemos el derecho a que comunique, porque yo no creo en las censuras, pero que la población tiene los mecanismos para no seguir lo que un medio de comunicación hace, los mecanismos legales. Con todo lo que nos pueda molestar Willax o lo que nos pueda molestar cualquier periodista de Willax, no piedras, no insultos, no ataques, porque entonces perdemos todo sentido de la civilidad, ¿no? Así que eso sí, estamos siempre del lado de cualquier tipo de protesta contra cualquier medio de comunicación. Vamos, a mí me han hecho puré 100 veces y agradeceré siempre que no ha sido con ningún tipo de violencia física, ¿no? Sin duda, como tú dices, y rescato eso también, Patricia, no podemos permitir la censura de ningún tipo. La censura del Estado, la censura de la ciudadanía, de grupos activistas, no se puede permitir. Así es. Yo, personalmente, como periodista, prefiero que digan Barrabás a que haya una censura, ¿no? Así es. Pero digamos, ahí está la responsabilidad de cada uno de saber qué dice y qué no dice. Así como uno dice las cosas cuando tiene evidencia, ¿verdad? No puede repartir insultos de nuevo como si fueran pica pica. Exactamente. Y sobre todo información que no es cierta, ¿no? Yo he sido más de una vez víctima de otros periodistas de información absolutamente falsa, tergiversada, pero falsa, que tú dices, vamos, ¿no? Saben que es falso y sueltan una información que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Ni pies ni cabeza, ¿no? Que yo y Salvador del Solar no sé qué, porque nuestras madres son hermanas. Nuestras madres no son hermanas, no son ni primas lejanas. Eso bastaba con mirar una ficha de RENIEC para saber que nuestras madres ni siquiera tienen el mismo apellido, ni los mismos padres, pero no se trata de buscar la verdad, se trata de embarrar a alguien. Increíble, ¿no? Increíble el nivel de falsedad al que se puede llegar, pero existen mecanismos para reprimir y para no seguir ese tipo de información. Muchísimas gracias, Rodrigo. Desde acá seguiremos exigiendo que el gobierno haga algo con respecto de lo que la prensa y de todo lo demás. La inacción del gobierno y la falta de estrategia frente a un problema que no para es realmente preocupante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Rodrigo. A ti, Patricia, muchas gracias. Buenos días. Que te vaya bien.